Muy buenos días a toda la audiencia de Sanamente. Estamos aquí a través de la RS Online, una vez más para tocar un tema sobre salud mental y emocional. Y estamos aquí para compartir la tercera entrega, el tercer capítulo de nuestro tema que es comunicación no violenta. Esta propuesta del psicólogo Rosenberg, que es muy interesante, muy didáctica, muy enriquecedora realmente. Bueno, y vamos a estar desarrollando justamente ya el tercer y cuarto paso del modelo propuesto por Marshall Rosenberg. El programa pasado, como recordarán, estuvimos abordando la observación y el sentimiento, o observar sin juzgar, sin evaluar. Y luego el segundo, que era poder expresar lo que sentimos, identificar lo que sentimos y expresar lo que sentimos. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo poder detectar nuestra necesidad y poder luego pedir correctamente, pedir de una manera ecológica, de una manera constructiva y no violenta, que justamente en eso se basa la comunicación no violenta. Queremos agradecer al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones que hace posible este espacio. La Cooperativa Sagrados Corazones apuesta fuertemente a todo lo que es la promoción y el bienestar, promoción de la salud y bienestar integral de la persona. Muy buenos días, Jesús. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buen día a toda nuestra audiencia. Muchas gracias al Comité de Educación de la Cooperativa Sagrados Corazones. Bueno, Jesús, vamos a iniciar ya con nuestro tema de hoy. Vamos a hacer un repasito así de 2 minutitos. Hablamos de la comunicación no violenta. No violenta, y que hay 4 pasos del modelo presentado por Marshall Rosenberg, un psicólogo. Y este modelo tiene amplia aceptación y se usa incluso en diferentes países. Usan los diplomáticos para las negociaciones con sus pares, con sus vecinos, con otros diplomáticos de los países vecinos. Y si vos no sos diplomático, sos un mayordomo de casa, un ama de casa para evitar los platos voladores u otros objetos contundentes. Así mismo. Es una técnica maravillosa para la negociación. Exactamente. Bueno, entonces, este modelo habla de que el primer paso para tener una comunicación no violenta es que tenemos que aprender a separar la observación y la evaluación. ¿Qué significa esto? Que cualquier situación que se dé con una persona, yo necesito aprender a observar sin juzgar, sin calificar, sin emitir juicios de valor, que es súper desafiante. Estábamos hablando en el programa anterior de eso. Claro, pues viene el juicio a la mente y uno tiene que tratar de no darles poder. Habíamos hablado de empoderar o desempoderar las palabras. Así es, entonces es esa situación donde necesitamos aprender para desarrollar este modelo y aplicar este modelo, es tener observaciones puras y limpias o neutras, por así decirlo, sin etiquetar como bueno o malo, aprender a observar. El segundo componente, Jesús, era que necesitamos aprender a expresar, primero identificar y segundo expresar los sentimientos. A ver, ¿qué me genera esta situación que estoy observando? ¿A mí qué me genera? O sea, identificar. Me genera enojo, me genera dolor, me genera rabia, me genera frustración, tristeza, pena, dolor. Aprender a identificar y a expresar ese sentimiento que estamos experimentando. Bueno, entonces hoy, esos eran los 2 primeros, y hoy, Jesús, vamos a abordar los 2 últimos, que es justamente el tercer paso, que es el reconocimiento de las necesidades que hay detrás de los sentimientos. Necesitamos entender que detrás de cada sentimiento en realidad hay una necesidad, ¿sí? Una necesidad. Y el cuarto, ¿verdad? El cuarto componente o el cuarto paso del propuesto por Marshall y su modelo de comunicación no violenta se centra justamente en aprender a pedir de tal manera a enriquecer nuestras vidas y la de los demás. O sea, a pedir y que esa transacción sea ganar-ganar. Así mismo como escuchaste, pedir. No imponer, no exigir. No imponer, solicitar. Sí. Así mismo es. Sin suplicar, solicitar. Sí, exactamente. Entonces, Jesús, me gustaría irme al tercer paso. Sí. ¿Está bien? Que dijimos que sería asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos y aprender a asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos y detectar la necesidad que está por detrás.
Claro, nos expresamos bastante ya indirectamente en el programa anterior sobre que detrás de aquella identificación que hacíamos y de y estaba lo que subyacente. Ahí era el ejemplo, era el niño que se cae con el padre y nosotros que observamos. Sí, Y que había una sensación de abandono y después nos explayamos mucho sobre el abandono. sí, exactamente. Y ahí sobre el abandono hicimos hincapié de que es lo que yo estaba sintiendo. Entonces ahora vamos a ahondar más sobre eso. Claro, que detrás de ese sentimiento, tenemos que aprender a expresar que detrás de ese sentimiento hay una necesidad. Y eso es lo que necesitamos identificar, Jesús, ¿sí? Y hacernos responsable también de lo que sentimos, ¿ok? Sin derivar y sin echar la culpa a otra persona, lo que yo estoy sintiendo, del malestar que yo estoy experimentando, ¿sí? Claro, ¿qué es una necesidad? Una necesidad sería, en un ejemplo visual, si yo tuviese diferentes cajas y tuviese, por darle un número, 3 cajas, tengo 2 llenas y una vacía. La que se encuentra vacía sería la necesidad. Entonces yo tengo que hacer lo que decíamos de identificar y ver cuál es la caja vacía en mi vida, por dar un ejemplo visual. En este caso era el abandono que habíamos dicho una vez cuando hablamos de abandono, que es ahí luego necesita de seguridad, cuando hablábamos de las máscaras. Sí. Y entonces de identificar cuál es la máscara que está ahí oculta, que yo no estaba viendo en forma presencial, consciente, en nuestro aquí y ahora que solemos repetir. Sí, Jesús. Entonces, en este tercer paso es identificar la necesidad, ¿sí? Y hacernos responsables de nuestros sentimientos. Entonces, quiere decir que cuando comprendemos, cuando alguien, por ejemplo, se dirige en forma negativa hacia nosotros, juzgándonos, por ejemplo, nos juzga, ¿sí? Nos juzga negativamente. Tenemos que entender que no es él quien nos hace sentir mal, sino que simplemente es un desencadenante, es un estímulo, ¿sí? La conducta de esa persona es un estímulo. Quien realmente se ofende o se molesta y por lo tanto la causa real del malestar somos nosotros mismos con nuestros pensamientos en ese momento. Somos nosotros mismos. En el programa anterior hablábamos sobre la fuerza de los pensamientos. Entonces tenemos que ser conscientes de que nosotros también podemos educar esos pensamientos y siempre invitamos a la gente en las etapas como esta a que se decida por el cambio. Obviamente no es fácil, no es mágico. Es un periodo de tiempo en el cual yo me tengo que entrenar. A veces la gente pone como parámetro las personas cómo se comportan, pero si yo, por decirlo así, fui una persona que irritaba mucho a la gente, les molestaba mucho tiempo, obviamente cuando yo cambio en 1, 2, 3 días, la gente no se me va a abrir. Todo es parte de un proceso y todo requiere de perseverancia. Sí, y la palabra clave ahí es proceso. Entonces, qué importante es que nosotros aprendamos a asumir la responsabilidad de cómo nos sentimos, ¿sí? Entonces, hacernos conscientes de que pase lo que pase a nuestro alrededor, nosotros tenemos el poder y la capacidad de no reaccionar. Porque si vos no te haces cargo de tu conducta, no te haces cargo de lo que decís, no te haces cargo de lo que sentís, no te haces cargo de lo que pensás, es menos probable que vos puedas hacerte cargo de vos mismo porque ya son parte de vos mismo que vos no estás queriendo reconocer. Y el problema de eso que estás diciendo es que te volvés en evasivo. Impotente. ¿Impotente? Impotente para contigo mismo, ¿entendés? O sea, a lo contrario de empoderado. Decimos, empodérate de tus pensamientos, significa que si tus pensamientos no son ecológicos, no son positivos, no te suman a tu bienestar y a llegar a tus metas y objetivos, entonces cambia el rumbo, o sea, vos podés cambiar tus pensamientos. De la misma forma, tenés que entender que tus pensamientos son detonantes de emociones. Finalmente, una emoción o un sentimiento surge como consecuencia ya de lo que estuviste pensando y eso es importante que sepas y comprendas. Entonces, si quieres sentirte bien, tenés que aprender a pensar bien. Y si quieres aprender a pensar bien, tenés que aprender a decidir el contexto y el ambiente donde te quieres desenvolver. Habíamos dicho en uno de los programas que si vos querés estar motivado, no te vas con gente que plaguea, te vas con gente que te motiva, que te causa alegría. Si sos emprendedor, vos no te vas con gente que quiere ser empleado, vas y te buscas emprendedores. Entonces lo que estamos diciendo es que vos aprendas a decidir dónde y con quiénes te conviene más estar. Y vos podés decirle interesados, podés decirle conveniencia, como vos quieras, pero hay que ser también realista y llamarle las cosas por su nombre. Si vos querés algo, tenés que acercarte a la gente que sabe algo. Si vos querés aprender mecánica, te acercás con mecánico. Y toda una relación humana es una interacción de ceder y ganar.
Y obviamente hay intereses, por eso es lo que hay que ser realista y llamar las cosas por su nombre. ¿Y cuál es el interés en el fondo? Crecer y desarrollarse uno mismo y sostenerse a sí mismo. Así mismo es. Sobrevivir un día más. Entonces, en este desafío que es este tercer paso, que consiste en asumir la responsabilidad de lo que sentís, ¿sí? Asumir la responsabilidad de lo que sentís. Vos tenés 4 opciones, pero todo va a depender del cristal con el que vos mires la situación, la circunstancia, ¿ok? Entonces, vamos a suponer, alguien me criticó, me juzgó. Yo tengo 4 posibles reacciones, como mínimo. Hay más seguramente, pero vamos a hablar 4 hoy. Por ejemplo, echarle la culpa a la persona ante lo que dice. Echarme la culpa a mí ante lo que dice esa persona, ¿sí? Entonces, esto que hace, me hace sentir a mí culpable y en exceso, ¿sí? O sea, es como que darle todo el poder a esa persona e invalidarme a mí mismo. Sí, tenés razón vos, yo soy un desastre, yo esto, yo lo otro. Una opción, Jesús. La segunda opción, echarle la culpa al otro, ¿verdad? Uno era echarme la culpa a mí, el segundo, echarle la culpa al otro. Entonces, ante lo que dice el otro, vos te sentís víctima y por tanto ves al otro como un verdugo, como el malo de la película, y también se lo haces saber. Ahora, el tema es que acá vos perdés la oportunidad de llegar a un acuerdo, a una conciliación. Entonces, perdés la oportunidad de vos satisfacer tu necesidad y también de estar en un buen relacionamiento con la otra persona. Ese es el problema de adoptar esta posición. La tercera opción sería darte cuenta de tus sentimientos y necesidades, Jesús. Darte cuenta, ¿sí? Y por tanto buscar la mejor manera de comunicárselo a la otra persona para intentar sacar algo positivo de esa conversación y de esa relación. Esa es otra de las opciones que puedes optar, que es mucho más ecológica y saludable. Otra opción sería darte cuenta de los sentimientos y necesidades también de la otra persona. Te das cuenta de los tuyos, pero también, Jesús, te das cuenta el de la persona, ¿sí? Entonces, ahí vos estarías activando tu empatía, ¿sí? Entonces, ya que si te está echando la culpa esa persona por algo, Jesús, finalmente esa persona lo que te está diciendo es que no está satisfaciendo su necesidad y eso le genera malestar. Entonces, es una forma también de que la otra persona te está diciendo, mi necesidad no está siendo satisfecha. Recordad que siempre detrás de un sentimiento hay una necesidad latente. Entonces, es importante que la persona también pueda aprender a expresar su necesidad de una manera más constructiva. Pero ahí si yo habilito y yo echo mano de la empatía y me ejercito en empatía, también además de pensar en mi propia necesidad, en mi propio sentimiento, puedo ponerme en el lugar de la otra persona y decir, a ver, ¿qué será que es lo que a esta persona le lleva a reaccionar así? ¿Qué necesidad estará teniendo? ¿Qué estará sintiendo? Esa es la forma más ecológica todavía de abordar. Entonces, identificar lo mío y también identificar el de la otra persona. Entonces, las últimas 2 opciones nos permiten elegir una forma de relacionarnos de manera más saludable con los demás, ¿sí? Y también, a pesar de que se acerquen a nosotros esas personas de una manera negativa, ¿sí? Porque la comunicación violenta es un modelo donde yo adquiero y adopto estas herramientas en mi estilo de comunicación. ¿Ok? ¿Qué pensás de todo esto? Palabras sencillas, hacete cargo. Hacete cargo, muy bien. Hacete cargo y ocupate también de darle su espacio a cada persona. Porque si bien lo importante es, como decía en la capacitación la vez pasada, con la gente de la Navidad Mercurio, un saludo, quien es el principal responsable de cuidarse a sí mismo, uno mismo. Entonces, si lo que yo hago es culparle a otro, no me encargo de mí mismo. Napoleón decía que uno tiene que, pensaba que uno primero tiene que analizarse a sí mismo. Si uno no se analiza a sí mismo y ve en dónde se equivocó, es muy fácil culparle al otro.
Pero si vos te estás equivocando ya al dar la orden, el que vaya a ejecutar se va a equivocar más grande, pues lo está haciendo. Entonces siempre uno tiene que automirarse. Pero también tiene que darle su espacio de responsabilidad a la otra persona. Claro. Y para darle una responsabilidad a otra persona, saber delegar, tengo que también darme cuenta de qué sentimientos tiene, qué necesidades tiene, porque tengo que ver hasta dónde esa persona puede dar. Claro, y hasta donde yo también puedo dar, no tomar la responsabilidad Claro. también de la otra persona. O sea, ese equilibrio es tan desafiante, Y Jesús. si llegamos acá puede haber una confusión de todo lo que hablamos en 2 programas y pensar que yo me tengo que ir anulando. No, Y al no es ese el contrario, mensaje. ahora cuando vayamos avanzando vamos a ver que no es anularse, sino que justamente por eso decíamos que es una teoría muy interesante que va con respecto a las relaciones interpersonales y la negociación, porque acá no es que yo me anulo, sino que es, en un caso extremo, es darme cuenta de lo que necesita el otro, porque yo al otro no le doy espacio y quizá por eso choco. Y por el otro lado, quizás yo no me doy mi espacio con el otro y por eso choco. Así mismo es. O me doy demasiado mi lugar con el otro y por eso choco. Es como siempre decimos, ni muy, muy, ni tan, tan. Así es la vida. Tenemos que buscar siempre ese equilibrio, esa medida justa. Y finalmente, lo que estás diciendo es que nosotros necesitamos aprender a ceder, Jesús, pero en pos de un bienestar mutuo. Acordado. Sí. Porque también hay veces que la persona te dice, no, yo quiero que le nazca, que me dé mi espacio. Y a la persona no le da ese espacio. Yo les voy a dar un ejemplo Y muy ahí es sencillo. aprender a pedir. Este ejemplo va a decir, Jesús tiene, por una iba a decir, el colega que habla tiene razón. Yo le invito a llevarle a un bebé que le gusta helado a la heladería y a ver cuándo deja de comer helado. A la otra persona que, por ejemplo, si le gusta tener autoridad, no le va a decir nunca, che, este es tu momento de autoridad, porque le gusta querer la autoridad. Así como a ese niño que le gusta el helado, le das helado y va a comer todo el helado que pueda. Sí. Entonces lo que hay que hacer acá entender es que no siempre las personas nos van a dar el lugar. Vamos a tener que nosotros ganarlo, sostenerlo. Hay un buen video en YouTube que podemos buscar de Rocky, del personaje Rocky Balboa, cuando habla con su hijo, que le dice que la vida te golpea y es cuánto aguantás y cuánto avanzás. Bueno, y esto es así. Pero como es no violento, ¿qué hay que hacer? Justamente dialogar, porque en la comunicación de la negociación se evitan los golpes. Pero cuando uno se refiere en este caso a golpes, lo que se refiere es que no va a ser como vos esperás siempre. Y ahí está el tiro y afloje. Es un aprender a ceder y ganar, como estábamos diciendo. Pero es bastante interesante el que hoy cambia es la mentalidad de que no le van a hacer al otro darte lo que vos querés hasta que no lo sepa o hasta que vos no tomes la acción y la iniciativa de plantearle qué es lo que querés. Jesús, y lo que quiero también acá recalcar en este momento es que tenemos que entender que nosotros venimos con hábitos de comunicación de toda una vida y sin darnos cuenta entramos otra vez en ese patrón de hábitos que están muy arraigados en nosotros. Por eso es muy importante tomar conciencia, escucharnos siempre, autoobservarnos siempre y evaluar si estamos, analizar si es que nosotros no estamos teniendo un patrón de comunicación violenta. Porque esto que estamos hablando, hasta que uno no lo lleva a la práctica, es teoría. Y muchas veces comprendemos la teoría de Jesús, pero a veces la fuerza de los hábitos, la fuerza de algo tan arraigado en nosotros, nos arrastra otra vez a nuestros viejos modelos de comunicación, que muchas veces es violento, ¿verdad? Lo que voy a decir es muy cierto, licenciada. La vez pasada yo estaba compartiendo un video que habla sobre el tema. El video es en un lenguaje fuerte, violento. Se expresa en forma muy enérgica la persona. Y habla sobre el tema de que uno es dueño de su vida y es responsable de lo que hace, ¿verdad? Y hay gente que yo le compartí que no me respondió nada. Hay otras personas a quien le compartí. Yo no le hice una presentación, le envié nomás para ver cómo reaccionaba. Y hay otra gente que me decía, estoy de acuerdo. Y hay otra gente que me escribía porque le parecía exagerado y en desacuerdo, ¿verdad? ¿Y a dónde yo quiero llegar? Que cada persona va a ir reaccionando diferente y si no le damos la oportunidad de ver cómo se va a comportar, no le vamos a conocer tampoco. Así es. Jesús, y tenemos que recordar también que todos los juicios, las críticas y los diagnósticos que nosotros emitimos, así como las interpretaciones que hacemos de los demás, son expresiones de nuestras propias necesidades. Eso es bueno que entendamos, eso es bueno que conozcamos. Entonces, si alguien, por ejemplo, nos está diciendo, vos no me entendés, lo que realmente nos está diciendo es que su necesidad de ser comprendido no está satisfecha. Esa caja vacía que vos hablabas, Jesús. Entonces, cuando una esposa le dice a un esposo, esta semana estuviste trabajando todas las noches hasta muy tarde, tu trabajo te importa más que yo,
detrás de eso, realmente lo que le está diciendo es lo que ella necesita, que necesita más tiempo con él, que necesita pasar tiempo con él. Eso es lo que en el fondo le está diciendo. Solamente que está usando un tipo de comunicación no muy adecuada ni muy ecológica, porque probablemente cuando se le diga eso a la persona, el esposo que va a hacer va a reaccionar y va a decir, pero si yo trabajo y justamente trabajo horas extras para que traer el dinero a casa y que no nos falte nada y no te falte nada a vos. Ese podría ser el razonamiento del esposo. Entonces, qué importante es aprender a hablar de lo que necesitamos concretamente, específicamente, que enseguida vamos a entrar en ese paso, Jesús. Entonces, siempre que nosotros manifestamos nuestras necesidades de una manera indirecta y nos valemos de evaluaciones, interpretaciones, ¿sí? Juicios, lo más probable es que los demás perciban críticas en nuestras palabras, Jesús, y que por lo tanto dos cosas pueden pasar: se defiendan o te ataquen. ¿Sí? Y lo más probable es que hagan ambas. Se defienden y te ataquen. Sí. Y se asocien para atacarte. Tal cual, exactamente. Entonces, si aspiramos a que los demás nos respondan de un modo solidario o que cubra esa necesidad que estamos teniendo, que es una necesidad legítima, ¿sí? Entonces, nosotros necesitamos aprender a no reaccionar. ¿Y para qué? Para no pasar a mayores, ¿sí? Entonces, eso es lo que necesitamos. Necesitamos no agredir con nuestras palabras, con críticas, con evaluaciones, con diagnósticos, con juicios de valor negativo, porque no vamos a obtener una buena respuesta de eso. Claro. La sugerencia en este momento es decir sí cuando es sí, no cuando es no. Y si lo que vas a decir no edifica, No lo digas. no lo digas. Jesús, y viste que no nos educaron para aprender a pedir lo que necesitamos. Es más fácil criticar que realmente decir lo que necesito. O sumarte a... Hay gente que yo me voy por un lugar y dice, mira, la comisión de barrio no puso esto, no puso aquello, aquello. ¿Vos estás en comisión de barrio? No. Bueno, si vos querés algo, movete. O sea, Claro. el otro no ve quizá eso también, ¿verdad? Sí. O quizá están demasiado solos. Y vos aportás, no. A veces yo escucho cuando o sea que recuerdo bastante, vos me conocés. Y escuchar, no, la inseguridad. Y hay una comisión de barrio, sí. ¿Y por qué no hay agente de seguridad? Pues nadie quiere aportar. Y vos, bueno, ayudar a que los compañeros se concienticen de que hay inseguridad. Pero si vos estás calladito y criticás nomás y decís cosas, y en el mundo tangible, no te moves, no accionas, no va a haber una solución a nada. Como decíamos, vas a estar criticando y echando la culpa de todos los problemas a otros cuando vos no te ocupaste de tus propias cosas ni de colaborar con el que sí quiere solucionar. Y el punto es que no avanzás, no satisfaces tu necesidad, el otro no satisface su necesidad. Se agrieta más la gap, distancia. como dice la gente, Sí. el gap es mayor. Sí, se agrieta más ese espacio que les separa y les aleja. Y no avanzamos, no tiene sentido, no es efectivo, no sirve. Finalmente no sirve, finalmente no suma calidad de vida, finalmente no logramos nuestros objetivos, finalmente no logramos satisfacer nuestras necesidades. Entonces no tiene sentido sostener ese tipo de comunicación. Y si vos estás en una relación interpersonal, no necesariamente de pareja, en un grupo humano, puedes estar en una asociación y ves que no te vas hacia ningún lado, salvo reuniones tóxicas de crítica, hablar mal de la gente, del país, etcétera, y empezar a pensar que ese lugar quizás no es edificante para vos. Y les cuento algo, porque acá saltamos un tema importante, que el tiempo de vida no se recupera. Entonces, valora tu tiempo de vida y anda a lugares productivos, donde va a haber una producción que te va a ayudar a desarrollarte como persona y como profesional. Y en estas relaciones es importante, como decíamos, aprender a no ser esclavos de nuestras emociones y liberarnos de ellas. No podemos ser mismos niños de 5 años que nos enojamos cuando alguien nos dice algo que no nos gusta. No podemos ser el mismo niño de 5 años que cedemos a todo cuando alguien nos halaga. Hay que buscar un equilibrio. No puede ser que yo ceda a todo porque alguien me quiera. No puede ser que yo le lastimo a otro para que alguien me quiera. Entonces ahí entramos en las etapas. ¿Sí? Entramos en las etapas de liberación emocional. En la etapa 1, ¿verdad? En esta etapa a la que nos referimos como esclavitud emocional, nos consideramos responsables de los sentimientos de los demás. Hay gente que se carga en la mochila con lo que el otro se sintió cuando actuó de una manera X. No sé si se está entendiendo o no. Sí. Por ejemplo, te dicen, ¿qué sabor de helado querés? Frutilla, pero el otro te quiere comprar chocolate.
Y bueno, pero yo te compré chocolate y no te pregunté, bueno, dame el chocolate. Entonces vos ahí, para que el otro no se sienta mal, aceptas. Sí, Pero vos podés aceptar también y decirle, me gustaría sí, tal que, sabor la siguiente vez. sí, Y ok. no es, y decir, no, si le digo eso se va a sentir mal. Pero si no le decís qué sabor de helado te gusta, ¿cómo lo vas a ver? Ocurre mucho esto en las primeras salidas. Creemos que debemos esforzarnos constantemente en hacer felices a los demás. Y es como una meta sacrificarme yo para que el otro sea feliz. Entonces el otro quiere hacer una reunión a las 10 porque a él le queda bien, pero a mí las 10 ya me queda mal porque yo no tengo auto. Y voy a tener que ir caminando, viendo que me llevo pagando bol. Tengo poco dinero, pero como no me quiero pelear, bueno, hagamos a las 10. Entonces yo me voy sacrificando, voy cediendo demasiado por encima de mi capacidad. Entonces me hago un esclavo de que el otro se sienta bien, pero ¿y quién piensa cómo yo me siento? Después vamos a lo que dice, y cuando nos parece que no lo son, nos sentimos responsables. O sea, si el otro un día está ahí, yo asumo también que es porque yo hice algo que hace que el otro está ahí. Y porque el otro simplemente un día no pudo amanecer sin ningún sentido ahí. Así es. Entonces tratamos de hacer alguna renuncia o algo para reforzarle al otro. Mm. Entonces, como ustedes ven, nos vamos nosotros cediendo. Y yo siempre doy un ejemplo acá. Si vos tenés que elegir entre una persona con personalidad y autoestima alta y una personalidad que es como una alfombra, ¿con quién te quedarías como amigo? Con el de autoestima alta, porque todo el mundo siempre quiere estar mejor. Y a veces no vemos eso y actuamos como esclavos y buscando que la gente no, en esclavitud emocional, nos valore. Lo que estamos haciendo con nuestras acciones es lo contrario, disminuyendo nuestro valor en el mercado. En la etapa 2 tenemos que la etapa antipática. Yo ya me di cuenta que no quiero ser esclavo de los demás, entonces yo ya se lo digo en forma abrupta, quizás hasta en forma de broma. Entonces, ¿qué pasa? Yo tampoco no estoy manejando bien la situación, no estoy expresándome de forma adecuada que el otro me entienda, sino que antes cedía todo y ahora le niego todo. Mm. Otra vez como un nene de 5 años. Y voy a decir una edad de forma de ejemplo nomás. O sea, no se ve ahí una reflexión real. Después está la etapa 3, que es la liberación emocional, que requiere ya una mayor madurez, una reflexión, un estar viviendo el aquí y ahora. Si me estás escuchando, no es negarle todo ni darle todo. Ambos extremos que vimos recién no son quizás los más higiénicos, los más sanos. Entonces, en esta etapa de liberación emocional, respondemos a la necesidad por compasión. Yo me doy cuenta que quizás para la otra persona es importante, este ejemplo es real, sentarse al frente de la clase y yo hoy llegué, me senté y viene el otro y me dice, esa es mi silla. Ahí tengo dos formas de tomarlo. Uno, le puedo decir, yo vine primero, busca otra silla, pues no se la quiero dar porque sí nomás. O preguntarle, ¿por qué te querés sentarte acá? Y se van a sorprender que más de uno le va a decir porque tengo problema de vista. Sí, Y no lo dice. sí, Y van a conocer más del otro. sí. Entonces a veces ahí uno por compasión le dice, entonces, Tomás, sentate acá. Cuando nos reunimos entre amigos solemos hablar de un amigo que ya no está. Y él, por ejemplo, mucha gente le tomaba mal porque ese se iba y se sentaba siempre en la primera fila. Y había sido que nunca le dijo a nadie que él no No veía veía. bien por más que usaba anteojos, ¿verdad? Porque hay diferentes afecciones de la vista. Así Pero es. entonces en esta liberación emocional, como ustedes vieron, ya hay como una negociación donde esa es la empatía que hablamos. Hago preguntas en forma asertiva para que el otro me participe en el por qué él está queriendo eso. Puede haber diferentes respuestas. Esto lo damos en el ejemplo para que se entienda. Es un ejemplo didáctico, se le llama a esto. Entonces, para ver que escarbando en preguntas uno llega a otra cosa. Y esta es la negociación que hizo esta teoría de Rosenberg, bastante interesante. Así es. Bueno, Jesús, entonces ahí desarrollamos el tercer paso, que es asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos e identificar qué necesidad hay detrás de ese sentimiento, qué necesidad nuestra. Y así también poder ver, observar el sentimiento del otro, pero también buscar qué necesidad esa persona está por detrás. Lo que pedimos a los demás para enriquecer nuestra vida. Así, Así mismo, sí, peticiones conscientes. peticiones Qué gran conscientes. palabra, consciente. Sí. ¿Por qué? Porque es importante decir que es una gran palabra consciente, porque te responsabiliza, porque sos Mm. vos el que estás pidiendo. Y si te recordás y haces memoria en nuestro primer programa de qué hablábamos y en este segundo programa de qué hablábamos,
de lo que es la conciencia responsablemente. Y para hablar responsablemente se necesita expresarnos. Hablamos mucho de aprender a expresarnos. Entonces, cuando yo voy a hacer una petición, lo más influyente es cómo hago la petición. Sí, acá es muy importante, Jesús, el qué, el cuándo, el dónde, el cómo. O sea, hacer peticiones que clarifiquen lo que vos realmente estás esperando y necesitando tu expectativa y tu necesidad o En el tu segundo deseo. programa, usted había dado un ejemplo, licenciado, donde el tema de ser vulnerable. Entonces, cuando uno pide, generalmente nosotros en nuestra idiosincrasia paraguaya nos sentimos vulnerables. Es como que pedir te hace más débil. Vos sabés que es algo que mucha gente le cuesta pedir. Y te voy a decir el trasfondo de por qué le cuesta pedir. Primero porque le hace sentir en una situación de carencia, ¿verdad? Justamente necesito algo, ¿verdad? Y le hace sentir una situación de carencia y eso lo interpreta de forma negativa la persona. La otra posibilidad también es que tiene mucho miedo a la respuesta del no, porque el no lo interpreta como un rechazo hacia la Que es persona. la carencia otra. La Sí, herida de carencia. no, ahí es la herida del rechazo. Herida de Sí, rechazo. la herida del rechazo, ¿por qué? Porque pueden haber heridas del pasado, ¿verdad? Que ahí es como meter el dedo en la llaga. Entonces, inconscientemente me recuerda ese dolor no resuelto, porque en realidad cuando sigue siendo un problema es cuando es un dolor no resuelto, Jesús. Porque si nosotros abordamos esa situación y hacemos el duelo que tenemos que hacer respecto a la circunstancia que sea y cerramos el proceso, después ya es una cicatriz en todo caso, ya no nos afecta en el futuro, o sea, en el presente. Fue lo que nos afectó en el pasado y ahí se quedó y ahí afectó. Ahora, hoy en mi presente ya no me afecta. Y uno ve ese tema del pasado, cómo afecta al presente, así como vos dijiste. Otro ejemplo, por ejemplo, de las peticiones conscientes, cómo decirle a la persona, un ejemplo, soy una persona que carecía de regalos en Navidad. Mm. Entonces, ¿qué pasa? Yo estudié, me formé, me puse el objetivo de dar un futuro mejor a mis hijos. Estamos todos de acuerdo. Entonces llegan los cumpleaños, día del niño, actividades infantiles. Yo le lleno de regalo a mi hijo. Pero ¿qué hago? O sea, no es solo yo. Mi ambiente social es lleno de regalos. Entonces cuando yo veo que mi hijo está lleno de regalos, hay dos formas de tomarlo. Uno es, y lo he visto, hay gente que guarda los regalos y se los va dando de a uno. O no se los da porque no quiere, como no tuvo, no quiere que los dañe, que los guarde a futuro porque no tuvo un buen recuerdo. Lo otro está en, él le llena de regalos porque quiere que tenga la mayor cantidad de regalos posible, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Es uno traer el que habla de su herida en la vida de otro. Pues cuando yo voy a hacer una petición, algo que necesito, que en este caso sería, necesito que cuando hayan obsequios, ¿verdad? Compartirlos para poder cerrar una etapa, por ejemplo. En la pareja a veces surge esas situaciones donde uno se da esos permisos con la pareja de decirle cuál fue su dolor y le pide ayuda para poder sanar. Por eso la petición tiene que ser consciente. Sí. Entonces explico un contexto y explico por qué esa necesidad. Pues sabes que Jesús también, algo que una singularidad que se suele dar es que muchas veces decimos lo que no queremos, expresamos lo que no queremos, pero no expresamos lo que queremos. Y hay una También. diferencia, hay una distinción en eso. Entonces, no expresamos lo que nos gusta. Entonces, poniendo el foco, ¿verdad?, en la atención de lo que no querés y comunicándoselo a la otra persona, no vamos a conseguir lo que queremos. O sea, yo te estoy diciendo, tenés que aprender a comunicar lo que no querés, pero también tenés que aprender a comunicar lo que querés. Porque eso es lo que te va a llevar a obtener aquello que querés, ¿sí? Entonces, ambas cosas necesitamos aprender a comunicar. Y acá es muy importante también descartar el lenguaje vago, indirecto, ambiguo. Hay muchas veces las personas que en serio les cuesta ser muy directas. Les cuesta. Su estilo es un estilo de comunicación indirecto. Y todos tenemos un estilo de comunicación. Ahora, en este caso no sirve el indirecto, Jesús. No sirve porque el indirecto se puede, sabes que cuando es indirecto y cuando no es específico y concreto se puede malinterpretar. Estábamos compartiendo ese ejemplo del perrito, ¿verdad? Del perrito. Explicar el ejemplo porque la gente no escuchó lo del perrito. Sí. ¿Puedes explicar vos? Voy a explicar. Siempre cuando uno va a hacer una petición tiene que ser en lenguaje positivo.
¿Qué significa positivo? No significa que te van a decir, ja, 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 dame esto. No, no, no. Lenguaje positivo se refiere a una forma constructiva. Entonces, ¿qué ocurre? En el ejemplo del perrito que mencionó la licenciada, Sí, ya me acuerdo. hay un Entonces, hombre con su perro. sí, El hombre se pone a se nadar cayó. y se empieza a ahogar. Se cayó en un lago. Entonces, ¿qué hace él? Él agarra y le dice al perro, busca ayuda. Entonces Sí. el perrito cuando escucha busca ayuda, se va hasta el diván de un psiquiatra y le empieza a ladrar. Guau, 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 y le dice, pues le dice miau. Sí. ¿Verdad? Entonces, Y le dice mira, miau, 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 wow. sí, Entonces ahí el ejemplo lo que dice es que si vos no pedís bien, específicamente, específicamente, que a él sí, le llamás a pedir ayuda, el otro sí. va a hacer lo Lo que que él interpreta. considera que es ayuda. Sí, claro. El perrito yo necesitaba terapia. Sí. Sí, entonces no se fue a traer un salvavidas, no se fue a traer a alguien, No. un rescatista, se fue a buscar ayuda Ayuda terapéutica. terapéutica. Entonces, miren, es simpático, ¿verdad? Pero muchas veces pasa esto. Pasa esto de que la especificidad en la comunicación es clave, es determinante y puede hacer la diferencia en el resultado. Puede hacer diferencia en el resultado. O sea, acá contamos una historieta, una anécdota simpática o cosa, pero también puede ocurrir y ocurre en las interacciones y en las comunicaciones sociales, Jesús, donde la gente dice una cosa y al no ser específico y concreto, no usar el qué, el cuándo, el dónde, el cómo. Entonces el otro interpreta lo que interpreta. Las pasadas decíamos, ¿te acuerdas que pusimos el flyer de las 9 formas, posibilidades de no entendernos? Sí. Bueno, y ahí está. Eso es. Entonces, para ir terminando ya, entonces cuando hablamos de este cuarto paso, sería aprender a comunicar. Claro, aprender a comunicar, a pedir en forma consciente. Una alternativa, por ejemplo, Jesús, a esta forma de comunicarnos tan poco eficiente, ¿verdad? Puede ser la de expresar con claridad lo que yo necesito. Hablar de forma directa, poniéndome como sujeto, Jesús. Es una cadena. Como nosotros vimos la primera vez, era observar sin evaluar, sin criticar. Entonces ya aprendimos a observar sin criticar después que había que hacer. El segundo era poder... Expresar. Sí, expresar los sentimientos. Entonces, darle un nombre. Darle un identificar nombre. qué siento y Entonces, poder identificabas expresar. qué siento y lo empezaste a hablar. Sí. ¿Verdad? En el anterior era la liberación emocional. Era... Donde yo empiezo a vivir mi vida y no soy ni demasiado de ceder ni demasiado de no ceder. Sí, ahí es en realidad, además de lo que estás diciendo, es asumir, ¿te acuerdas? Asumir lo que uno siente Claro, e y responsable. identificar qué necesidad está detrás de ese sentimiento. Sí, y hablamos de esas etapas que estoy Y las 3 describiendo etapas, para sí. llegar a la liberación emocional. Así es. ¿Se recuerda? Porque nosotros Claro, asumimos... porque uno va pues evolucionando. Sí, Entonces uno llega a la liberación emocional, que es lo que habíamos explicado. Eso es para poder asumir la responsabilidad de lo que sentimos. Así mismo. Entonces, una vez que ya asumimos esa responsabilidad, ¿qué hacemos nosotros? Fuimos pues evolucionando. Sí. Entonces, en teoría, hablamos también de la vulnerabilidad. ¿Me siguen la idea? Sí. Entonces, lo que uno va haciendo es, en ese contexto que aprendió a mostrarse vulnerable, ¿verdad? Muestra su vulnerabilidad. Usted había dado un ejemplo de que había que hablar con médicos y se pusieron a debatir para mostrarse vulnerable. Entonces, aquí no es que usted habla con médicos, habla con las personas que están a su alrededor. Y ahí hace, en esa misma manera, hace las peticiones. Entonces, un suponer, estamos hablando de los regalos, por eso yo di el ejemplo de los regalos porque lo he visto. Entonces, vos le decís a la otra persona, sabes que yo con el tema de los regalos, como carecía de muchas cosas, y vos tenés mucho, me gusta mucho compartir este momento, por tal y tal. Y necesito que vos me ayudes a entender de por qué yo me siento con los niños a jugar con todos sus juguetes. Uh-huh. La pasada conocí a una persona que se compra juguetes. ¿En serio? Su hijo tiene un cumpleaños, él se compra juguetes. Uh-huh. Y él lo hace porque él no, en aquel entonces, por eso me surgió el ejemplo de juguetes. Él no podían dárselos. Uh-huh. Entonces, como él se crió con la abuela, pues se quedó huérfano. Entonces, él se compra los juguetes en su cumpleaños. Se compra juguetes de niño, ¿verdad? Uh-huh. Y juega con su nene. Y él habló eso con su mujer. Uh-huh. Y eso es una petición consciente. Yo le hago saber a la otra persona mi necesidad porque no pude estar en esa etapa. sí. O sea, es uno de tantos ejemplos, ¿verdad? Sí. Yo conozco gente que le pide una sencilla petición, le pide arroz con leche a la mujer.
¿Me puedes preparar arroz con leche? Porque cuando me preparan arroz con leche, recuerdo a mi abuela, a mi mamá, y era mi momento de estar tranquilo. Entonces, en los momentos de problemas, le pide que le haga arroz con leche. Sí. Se va siguiendo. Eso es una petición consciente. Y detrás de toda petición, pues hay luego una necesidad, Jesús. Y eso es lo que tenemos que aprender a entender. Necesitamos comprender que cuando alguien te pide algo, tiene una necesidad no satisfecha, que vos tenés la oportunidad de ayudar a que esa necesidad se satisfaga. Y es importante, ahí está Y ahí el entra el saber, amor compasivo. el amor compasivo y el ceder que decíamos nosotros. Porque a veces uno, yo hablo mucho de la relación de pareja porque es lo que más cotidianamente se da. Le dice a su pareja, quiero tal cosa, le trae. Y a él le gusta de una manera y el otro le hace como a él le gusta. Sí, Pero él le preguntó, ¿qué querés comer? sí, Entonces, si vos le preguntas a otra persona qué quiere y él te lo dice, es porque espera que lo hagas como a él le gusta. Sí. Si vas a hacer otra vez como vos querés, sí. ¿para qué? Y ahí, ¿Para qué preguntas? ¿para qué preguntas? Y ahí empieza lo contrario a esta teoría. Uno mismo genera el distanciamiento. Sí. Entonces, Rosenberg lo que te dice, hacer lo contrario. Si él te pide como quiere, hacéselo, pero te lo tiene que saber pedir. O sea, acá en esta petición consciente dice, pedíselo de esta estamos después de estos pasos que estuvimos viendo con esta evolución que tenemos de nuestra conciencia, pedíselo en forma asertiva, positiva. Sin rodeos también, Jesús. Y sin rodeos. Sin rodeos, sin ambiguedades, Así que, que no sea indirecto el pedido. No quiero parecer indirecto, voy a ser indirecto. Si su esposa le dice, ¿jugo de qué querés? Señora, él quiere ese sabor. Porque por ahí el jugo verde es más sano, pero él ese día quiere piña. Nada más decir eso. Yo creo que todos los señores esposos Han probado el jugo verde a la sí. fuerza, yo lo sé a la mañana temprano, pero muchos quieren piña o un jugo de naranja o pomelo. Ay. Bueno, Ya entonces, siento que me miran mucha más de casa, ¿verdad? entonces, qué importante es hablar de lo que necesitamos y de poder ser específicos. Entonces, así aumentamos esa posibilidad de obtener eso que necesitamos. Entonces, no tengas miedo, vos que estás escuchando, a expresar lo que necesitas de una manera consciente, como decía Jesús, concreta, específica, pero, no debe convertirse Jesús en ningún momento en una exigencia. Claro, así que cuando ella te pide pan sin gluten, ese día puedes comer con ella, pero el día siguiente puede tener gluten en el pan. Entonces, No puede ser un motivo de desamor que vos comas pan con gluten. exactamente. Entonces, nosotros lo que buscamos es que esto sea en un contexto ecológico. Sí, esta comunicación sea en un contexto ecológico en donde haya un ganar-ganar. Eso es lo que busca y apunta a esta teoría. Y ahí es tan lindo realmente que ambas partes de una relación puedan estar satisfechas y puedan sentirse plenas en esa interacción que están llevando juntos, ¿verdad? Esa relación, esa interacción social, del grado que sea y del tipo de vínculo que sea. Y acá también Jesús, para ir terminando, quiero compartir un poquitito cómo tener una recepción empática. Vamos a suponer, vos me hiciste un pedido bien concreto y bien específico. Entonces, recordar, acá la propuesta es tener una recepción empática. Significa que necesitamos escuchar con el corazón y no con la mente, Jesús. ¿Sí? Sí, justamente en el segundo programa yo hablé mucho de que la empatía abarcaba muchas cosas. Y está la frase del filósofo chino Xuanzhu, que afirmó que la verdadera empatía requiere escuchar con todo el ser. Sí. Entonces, él decía, escuchar simplemente con los oídos es una cosa. Escuchar con el entendimiento es otra, distinta. Pero escuchar con el alma no se limita a una sola facultad. Al oído o al entendimiento exige vaciar todas las dificultades, y cuando las facultades están vacías, en todo el ser el que escucha, es todo el ser que escucha. Entonces se capta de manera directa aquello que se tiene delante, lo cual jamás podrá oírse a través del oído o comprenderse con la mente. Y eso que acabo de leer, muchos sienten cuando están con una persona que de verdad les presta atención. Entonces, apenas se enteran de que algo no está bien, entran en contacto y le dicen, ¿cómo estás? Pues como vimos recién, a veces hay como una especie de negarse o negarle cosas, en una especie de competencia a quien tiene el poder,
Y en una O la relación, razón. o la razón, en una relación no se trata de quién gana, se trata que ambos estén a gusto en la relación y que ambos estén construyendo esa relación juntos, porque si no, ¿qué sentido tiene la relación? Y por eso es importante esto en la negociación, porque entre empresas, entre compañeros de trabajo, hay un objetivo en común que es salir adelante y vivir cada día mejor. Entonces, ahí uno cede y gana en las negociaciones entre empresas o entre grupos. Así que este ha sido un tema muy interesante. Le agradecemos a muchos por seguirnos en estos 3 capítulos de la comunicación no violenta. Así mismo es. Entonces, esperemos que realmente le haya sido mucha utilidad. Les invitamos a leer el libro de Marshall Rosenberg, ¿sí? Que se llama Comunicación no violenta, y ahí detalla y se explaya sobre estos temas que estuvimos abordando en estos 3 capítulos. Es muy enriquecedor, de verdad, es una recomendación. Un excelente libro, léanlo, aplíquenlo y van a mejorar su comunicación con todas sus relaciones personales y profesionales. Así que nos vemos el próximo sábado, Jesús María, si Dios quiere y permite. Así mismo nos vemos. A la misma hora, en el mismo lugar, aquí a través de la RS Online, Sanamente, tu espacio de bienestar integral. Nos vemos el próximo sábado.